Tu palabra me da vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que he anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se cuenta también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, cantemos al Señor un canto nuevo. Todos, cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Todos cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos cantemos al Señor un canto nuevo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy comenzamos la lectura de las cartas de San Pablo a los Romanos. Son 16 cartas, que las cartas en la Biblia aparecen después de Hechos de los Apóstoles, que comienzan las cartas de la longitud más grande a la más pequeña, es decir, que la carta de los Romanos es la que es más extensa y terminamos con la más pequeña, ¿no? Las cartas de los Romanos, es importante decirlo así, que no se sabe si realmente Pablo fundó esa iglesia, porque cuando hablamos de iglesia no hablamos de todo Roma, sino específicamente un sitio donde él fue. Pero también sabemos que Pedro murió en Roma también, entonces está un poco dudoso quién fundó esta iglesia de Roma. Y lo interesante de estas cartas es que Pablo llama tanto a los judíos como a los paganos a unirse al cristianismo. Por eso usted va a darse cuenta que algunas partes están dedicadas a los judíos y otras están dedicadas a los paganos. Hoy en esta carta el Señor nos llama a la entrega, a la búsqueda de Jesús, y le decía a esa gente, ¿no?, que es una manera que nos une en todo, a toda diversidad, es Jesucristo.
Entonces es una parte de las cartas de hoy. Yo a veces cuando me pongo a leer las cartas de San Pablo hay muchísima enseñanza y pareciera ser que esas cartas fueron escritas hoy para nosotros por la forma como las escribe. Por eso decimos que la palabra de Dios es viva, porque nos habla a nuestro corazón, nos habla a nuestra vida. Y es interesante, ¿o no?, que esta carta nos lleva a nosotros a pensar cómo San Pablo buscaba la manera de enseñarnos a nosotros un amor de Cristo, un amor de unión. La Iglesia Católica significa universal, que todos los católicos de este mundo sintamos ese llamado a la unificación de un Cristo vivo y llevando el mensaje de un amor de Dios que lo llevamos a todos nosotros, ¿verdad? Aunque el Evangelio de hoy nos da un poquito fuerte, ¿verdad? Nos habla una gente perversa, pero la perversa viene dada por la no entrega. La perversa viene dada porque no vemos el amor de Dios. Entonces pidamos al Señor hoy en esta Santa Misa que nos ayude a todos nosotros, especialmente que llevemos el mensaje de San Pablo, ¿no? Ese mensaje de amor donde quiera que vayamos. Llevemos el amor de un Cristo que está vivo. Yo a veces cuando veo las lecturas de San Pablo, me acuerdo que cómo hacían aquella gente para leer las lecturas, porque no existía la Biblia, solamente existía el Viejo Testamento, la ley y los profetas, solamente lo que había eran testimonios. Entonces, cuando vemos a San Pablo que habla de su testimonio de encontrarse con Jesús, lo va a basar en el Viejo Testamento. Y así es que llevamos nosotros en estas cartas el mensaje de un Cristo, porque no había Biblia. Y quisiera solamente dar un dato que me llama la atención acerca que anteriormente un sacerdote a muchos años, ¿no? Para ser sacerdote tenía que memorizar la Biblia. Parte de la Biblia tenía que memorizarla. Porque uno no sabía cuando lo iban a examinar qué parte le iban a pedir. Usualmente es el Nuevo Testamento, pero tenía que memorizarle muchas partes para que cuando le preguntaran, él tenía que saber qué es lo que iba a explicar, qué es lo que iba a decir. Y hay una película que me llama la atención que se llama San José de Capuchino, que habla un poquito de eso, ¿no? De que él cuando fue examinado, él nomás que memorizó una parte de la Biblia y casualmente hay dosidencia de que le preguntaron esa misma parte. Bueno, pidamos al Señor en este día que nos regala este hermoso lunes para que podamos leer las cartas de San Pablo y tener el crecimiento de amor que nos tiene a usted y a mí, ese Dios que tanto nos ama. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.